Llanuras interminables, praderas abiertas, siestas obligatorias. Podemos pensar en el campo como el opuesto de la ciudad, tan quieto, tan silencioso. Y sin embargo, esto es así, solo en parte. Las tierras son aprovechadas y los recursos tratados para que rindan al máximo. Cada animal y cada tractor se convierten en un eslabón más de una inmensa cadena productiva. Entonces, aunque siempre se lo asocia a un ritmo lento, lo que comúnmente llamamos campo es una superficie cada vez más activa. La cada vez mayor demanda de alimentos y el aumento de tierras productivas nos obliga a pensar en un vínculo estrecho, el de la producción agropecuaria y la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo se relaciona el cambio climático con la producción agropecuaria? La vida en la Tierra es posible gracias a la energía que recibimos del Sol. La atmósfera permite la entrada de rayos solares que calientan la Tierra. Esta, al calentarse, también emite calor. Algunos gases en la atmósfera impiden que se escape todo el calor hacia el espacio y lo devuelven al planeta. Este fenómeno llamado efecto invernadero es lo que permite, entre otras cosas, nuestra existencia. Pero, si la atmósfera retiene demasiado calor, la temperatura del planeta aumenta y produce una consecuencia tan peligrosa como indeseada: el cambio climático. Desde que descubrió el fuego e inventó la rueda, el hombre transformó continuamente su entorno en busca de bienestar. En esta búsqueda, logró grandes avances y descubrimientos, pero también alteró ciclos propios de la naturaleza. Las industrias, la producción a gran escala, el uso de máquinas pesadas y la quema continua de combustibles fósiles provocan un constante aumento en el volumen de los gases que quedan alojados en la atmósfera. Estos son los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de ellos y es el resultado de muchas de las actividades humanas. Desde pequeñas acciones cotidianas como dejar una luz encendida hasta desastres ambientales como los incendios forestales, todos son parte de una cadena de contaminación global que puede poner en peligro el futuro de la vida en la Tierra. Las causas y consecuencias del calentamiento global son muchas y están vinculadas entre sí. Cada una aporta alteraciones o sufre los efectos de las demás. Cada una debe ser pensada como un punto en un delicado tejido global del que depende nuestra existencia. Uno de los agentes determinantes en el proceso del cambio climático es la producción agropecuaria. Con la llegada de la tecnología, vimos crecer la superficie de tierra cultivable. Porciones de tierra que antes no eran productivas se convirtieron en tierra fértil y cultivables para que crezcan distintas semillas. Este crecimiento de la superficie no se dio de la misma manera en todos los países del mundo, sino que es el resultado de una disminución de área cultivable en los países desarrollados y un aumento en los países en desarrollo. Mientras tanto, la población mundial aumenta y naturalmente necesita una mayor cantidad de alimentos para subsistir. Eso significa que el sector agropecuario está respondiendo a una demanda cada vez mayor. A su vez, repercute directamente en las emisiones, que aumentaron mundialmente un 17% entre los años 1990 y 2005. El sector agropecuario es una clave indiscutible en la economía argentina. La superficie sembrada con soja, trigo, maíz y girasol, los principales cultivos comerciales, ocupa aproximadamente 30 millones de hectáreas de nuestro país. El sector agroalimentario, además, produce cerca del 30% del Producto Bruto Interno.
Lamentablemente, el cambio climático puede afectar a esta actividad y ya está dando señales. Como sucede en otras áreas, podemos decir que traza un círculo vicioso respecto de las actuales condiciones climáticas. Es una de sus causas y padece sus efectos. El sector agropecuario tiene un doble rol en todo el cambio climático. Por un lado, aporta en forma importante a las emisiones de gases de efecto invernadero. En Argentina, por ejemplo, el 44% de las emisiones del país en el año 2000 provinieron del sector agropecuario. De ese 44%, alrededor del 60% corresponden a emisiones del ganado vacuno, de los bovinos, y el resto se debe al uso del suelo. Pero por otro lado, también es uno de los sectores que más sufre los impactos de los cambios del clima, ya sea de largo plazo como de la intensificación de los eventos extremos. Siendo un país que tiene aproximadamente 50 millones de bovinos, la producción ganadera no solo es importante desde el punto de vista económico productivo, sino también en lo que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero. Aproximadamente el 30% de las emisiones totales del país son de origen de la ganadería. Ese 30% que estamos hablando, el 96%, o sea, la casi totalidad de las emisiones, es producto del ganado bovino que tenemos nosotros distribuido en nuestro territorio. Un bovino de 500 kilos produce aproximadamente unos 1000 litros de gas por día, de los cuales entre el 18 y el 25% es metano, un gas de efecto invernadero que es 23 veces más potente que el dióxido de carbono. En el caso particular del metano, es producto de la fermentación que tiene lugar dentro de la panza del animal, dentro de lo que nosotros llamamos el rumen. Para tener una idea cómo funciona una vaca durante el día, podríamos resumir que durante 8 horas un bovino come, durante 8 horas duerme y durante 8 horas produce la rumiación, que es el proceso por el cual remastica el alimento, es decir, el pasto ingerido, lo manda a sus preestómagos de una manera grosera, durante un periodo de 8 horas lo vuelve a remasticar para hacerlo más chico y que pueda ser mejor digerido. El alimento que el animal ingiere va a parar a un gran saco donde se mezcla con el agua, se mezcla con la saliva y se produce un proceso de fermentación que por un lado va a dar la producción de carne o de leche, pero también se van a producir emanaciones de gas que el animal va a eliminar por el eructo. Un concepto importante a tener presente es que las emisiones de gases de los rumiantes son particularmente por el eructo y no por las emisiones de las flatulencias del sistema digestivo en su parte posterior. Respecto de lo que es la producción de óxido nitroso, es producto del estiércol y de la emisión de orina diaria de todos los animales. El sector agropecuario tiene una considerable responsabilidad en el cambio climático. Emite casi la mitad del total mundial de metano, un gas que repercute en el calentamiento global, y el 58% de óxido nitroso, otro de los gases de efecto invernadero. Los gases que son emitidos por la agricultura fundamentalmente son 3. Son el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. Por lejos, el óxido nitroso es el principal gas que emite la agricultura. Está presente en menor porcentaje en la atmósfera que el dióxido de carbono, pero que tiene un poder de calentamiento 310 a 350 veces mayor. En los últimos 50 años, su concentración aumentó un 50% en relación con lo que había en la época preindustrial. Fundamentalmente es emitido por los suelos agrícolas a partir de todo el nitrógeno que entra a los suelos. Como se sabe, el nitrógeno es el principal nutriente que utilizan las plantas. ¿Cuál es la fuente de nitrógeno mineral que entra en los suelos cada año? Bueno, en los suelos agrícolas fundamentalmente son 2 grandes fuentes. Por un lado,
el fertilizante nitrogenado en el caso de que los cultivos sean fertilizados y por otro lado los residuos del cultivo. Es en este sentido que cultivos como el trigo y el maíz van a aportar emisiones por el fertilizante que se les incorpora normalmente y por el residuo que dejan, mientras cultivos como la soja, que no son fertilizados con nitrógeno, solo están aportando por el residuo que dejan luego de cosechado. Seguramente nunca nos habíamos puesto a pensar que un buen asado con ensalada generaría tantas emisiones, ¿no? Sin embargo, también deberíamos pensar que tanto las vacas como la soja o el trigo sufren las consecuencias del cambio climático. Uno de los problemas serios que tenemos, que estuvimos teniendo y que vamos a seguir teniendo, es el aumento en la probabilidad de ocurrencia y de frecuencia de los eventos extremos. O sea, los episodios de inundaciones, de sequías y de olas de calor pueden alterar sensiblemente la producción interanual de nuestros cultivos. Por ejemplo, y por nombrar un caso reciente, en el año 2008-2009, la producción de Argentina se vio seriamente afectada por una sequía muy intensa que no solo afectó los cultivos en esa campaña, sino que también provocó problemas con la siembra de los cultivos de invierno en la campaña siguiente, y donde tuvimos una merma o una reducción de rendimientos que fueron muy importantes en algunos cultivos. Los impactos que pueden tener sobre los suelos son de dos tipos. Uno puede clasificarlos en impactos directos e impactos indirectos. Una de las cosas que estamos viendo con el cambio climático es que en muchas áreas las lluvias pasan a ser distribuidas de otra manera, con fuertes eventos extremos, fuertes tormentas que son desencadenantes de erosión hídrica en áreas con pendiente. En ese tipo de suelos hay que tener mucho cuidado. A su vez, otro evento extremo que va a ocurrir y está ocurriendo son las fuertes sequías. Las fuertes sequías unidas a fuertes vientos en suelos descubiertos desencadenan pérdidas de suelo por el viento, es decir, erosión eólica. Estos son los principales impactos directos que tienen que ver con el cambio climático. Los efectos indirectos del cambio climático sobre los suelos están motorizados o intermediados por los cambios en el régimen de cultivos. Es decir, si tenemos cambios en el clima, los mismos productores o agricultores se van adaptando y donde tenemos más altas temperaturas deja de haber cultivos de invierno, pasamos a una agricultura con más cultivos de verano, por ejemplo. El cambio climático tiene incidencia directa sobre la ganadería. Las inundaciones y las sequías actúan directamente generando algunas acciones como deficiencia de alimento, deficiencia de agua, pero hay otras situaciones como es que tanto las sequías como las inundaciones producen un aumento de la concentración de animales por unidad de superficie. Eso favorece la cohabitación y favorece también la transmisión de las enfermedades. En el caso particular del bovino lechero, en aquellas vacas de alta producción, son muy sensibles a los cambios de la temperatura. El aumento de la temperatura genera, en muchos casos, que el animal tenga que poner en juego su capacidad de adaptación, y es por eso que está demostrado que el aumento de la temperatura por encima de lo que se llama la temperatura crítica disminuye la producción de leche. Por eso podríamos concluir que los bovinos también, además de ser emisores de gases de efecto invernadero, les toca sufrir directamente el efecto del aumento de la temperatura, ya sea por las sequías y las inundaciones, por el aumento de transmisión de enfermedades por vectores o por el efecto directo de la temperatura sobre la producción.
El cambio climático es producto de una compleja combinación de factores a nivel mundial. Si bien existen impactos que no son posibles de remediar, todavía hay tiempo de atenuar ciertos efectos a través de la aplicación de legislaciones internacionales, políticas estatales e incluso acciones individuales. En otros casos, se trata de saber adaptarse a una nueva realidad. En el año 1994, a través de la Convención de Cambio Climático, los países comunicaron mundialmente su preocupación por el calentamiento global. Uno de los temas que se desprendió de aquellas discusiones fue el de la actividad agrícola-ganadera. Se hizo especial hincapié en los nuevos modos de producción sustentable. Por otro lado, el Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional trabaja para países en desarrollo, investigando la realidad del campo y los distintos recursos naturales que se ven afectados. Entre los resultados de dichas investigaciones aparece el desarrollo y cultivo de más de 50 variedades de maíz resistentes a la sequía en el este y sur de África. También arroces resistentes a las inundaciones. Por su condición de país en vías de desarrollo, la Argentina no está obligada a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del Protocolo de Kioto. Sin embargo, diversas instituciones locales trabajan para que el sector agropecuario pueda adecuarse al nuevo escenario climático mundial. En el año 2004, el Ministerio de Agricultura puso en práctica el Programa Nacional de Biocombustible, con el fin de fomentar la fabricación y el uso de este tipo de combustibles como el biodiesel y el bioetanol. Otra de las agrupaciones que está trabajando la temática es la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, una red integrada y dirigida por alrededor de 2.000 productores agropecuarios. La intención es rediseñar los sistemas productivos para que, sin dejar de ser rentables, sean menos nocivos para el planeta. Existen actividades concretas, políticas nacionales, internacionales y acciones individuales que pueden realizarse para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático. Estas acciones se definen como mitigación. Con respecto a la mitigación o a la reducción de los gases de efecto invernadero, también tenemos alternativas probables de aplicar en nuestro país. Por ejemplo, en la parte ganadera, los cambios en la alimentación del ganado suelen cambiar la emisión de gases y se pueden buscar alimentaciones más adecuadas para tener una menor emisión. Otro ejemplo claro es en el uso de fertilizantes nitrogenados. Tratar de ser conscientes en la aplicación de fertilizantes y usar las dosis adecuadas y necesarias para los rendimientos que estamos esperando y de acuerdo a la oferta inicial que tenemos en el suelo. Las estrategias de mitigación de los impactos del cambio climático son dos. Por un lado, emitir menos y por el otro lado, fijar más carbono en los suelos. ¿Cómo podemos emitir menos óxido nitroso? No podemos manejar la incorporación de residuos, que al contrario es algo bueno en los suelos. Sí, en cambio, podemos manejar de qué forma ponemos el nitrógeno en los suelos vía los fertilizantes. Y esto tiene que ver con el nitrógeno, que es un nutriente muy móvil en los suelos. Hay que ponerlo en el momento adecuado, en la dosis adecuada y en la ubicación adecuada junto con el cultivo. Es lo que se llaman las mejores prácticas de manejo. De esta forma vamos a lograr que menor proporción se derive como óxido nitroso en la atmósfera. La otra estrategia de mitigación tiene que ver con aumentar los niveles de carbono en los suelos. En agricultura podemos mejorar los balances de carbono en los suelos manejando los suelos con siembra directa, algo que en nuestro país ocurre en más de la mitad del área sembrada ya, e intensificando las rotaciones, es decir, rotaciones de cultivo donde en lugar de haber largos periodos de barbecho, es decir, sin cultivo, haya cultivos con buena nutrición, es decir, que las raíces estén vivas y fijando carbono todo el año,
cosa de tener un balance positivo de carbono en los suelos. Más de la mitad del área sembrada es soja. La soja, que es un cultivo altamente rentable en este momento, tiende a ser un monocultivo en muchas áreas. Y si estamos pensando en estrategia de mitigación, debemos pensar en hacer otros tipos de secuencias de cultivo que incorporen otros como el trigo, como el maíz o los cultivos de cobertura, asociado con un buen uso de fertilizantes que maximice las producciones y un buen aporte de carbono en los suelos. En el caso de los bovinos, lo que se busca fundamentalmente, y sobre todo en países como el nuestro, es aumentar la eficiencia de producción. Cuando uno logra en menor cantidad de tiempo 1 kilo de carne y 1 litro de leche, está reduciendo directamente las emisiones fundamentalmente de metano y dióxido nitroso. Si nosotros tenemos una vaca que produce aproximadamente 20 litros de leche y la comparamos con una que produce 10 litros de leche, las emisiones que produce una vaca de 20 litros son menores por litro de leche que aquella que produce 10 litros. Por eso el principal concepto que nosotros debemos manejar en términos de producción bovina es mejorar la eficiencia de producción. ¿Qué más deben hacer los gobiernos y las personas que sufren los impactos del cambio climático? Adaptarse, esto es, adecuar sus estilos de vida a las nuevas condiciones climáticas, incluso aprendiendo a usar a su favor aquellas nuevas circunstancias de las que se puedan sacar provecho. Existen medidas de adaptación que naturalmente se van a tomar, van a ser tomadas por los productores a medida que el clima vaya cambiando. Existen sistemas de alerta temprano, pronósticos climáticos de largo plazo, que nos pueden dar una idea de las situaciones que vamos a pasar y de tal manera podremos tomar decisiones o medidas que puedan adaptar nuestra producción a las condiciones más esperadas. Existen distintas estrategias de adaptación a los impactos del cambio climático. Algunas son pasivas y otras son proactivas. Digamos que las pasivas son las que tienen lugar naturalmente por los agricultores, que responden a cambios en el régimen de lluvias. Por ejemplo, lo que uno ha visto en la expansión de la frontera hacia el oeste, hubo una adaptación natural de los productores en que comenzaron a sembrar cultivos en el oeste de la provincia de Buenos Aires, este de la provincia de La Pampa, parte de la provincia de San Luis. Se ha corrido la frontera agropecuaria, montado en este corrimiento de las lluvias. Las estrategias proactivas son aquellas intervenciones ya de las instituciones oficiales y privadas, que por ejemplo son aquellas que promueven el diseño de rotaciones adaptadas a otro régimen térmico o otro régimen de lluvias, buscando una mayor sustentabilidad en los sistemas agropecuarios, o como está ocurriendo en las instituciones oficiales y privadas, que están buscando nuevas variedades adaptadas a estreses por plagas o por sequía. La diversificación en términos generales, es decir, el plantear varias actividades, también reduce los riesgos de impactos climáticos negativos, porque al tener varios tipos de producciones en el mismo momento o espacialmente distribuidas, evidentemente los daños que puede provocar una variación del clima son menores. El nuevo mapa que propone el cambio climático encierra complejidades para la producción agrícola ganadera. Así como es un responsable del calentamiento global, se ha convertido a su vez en una de sus víctimas más amenazadas. Todas las emisiones, las generadas por las grandes industrias y por los individuos, son parte de hábitos y costumbres que de manera integral podemos cambiar. A veces es cuestión de modificar creencias y darnos cuenta de que nuestras acciones tienen consecuencias. Corregir esos comportamientos de manera colectiva tendrá una influencia real y positiva en la vida cotidiana para todos los que habitamos este planeta.
El efecto invernadero es un fenómeno natural, pero la acción del hombre lo potencia al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto produce un calentamiento de la Tierra y un cambio en el clima a nivel mundial. No existen soluciones mágicas ni inmediatas. Las políticas impulsadas por los gobiernos solo pueden tener éxito en la medida que tomemos conciencia, que nos comprometamos. Las acciones individuales son fundamentales para atenuar el calentamiento global y el cambio climático. El cambio individual es un cambio colectivo.